Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, nuestro espacio para las historias que nos erizan la piel y nos hacen cuestionar lo que queremos saber. Oh, sí. No olviden suscribirse y dejar su me gusta si disfrutan de este viaje a lo desconocido. Exacto. Hoy nos sumergimos en una leyenda Ujú. que ha rondado la mente de muchos, la mujer del puente. Las leyendas urbanas con su mezcla de realidad y fantasía a menudo reflejan nuestros miedos más profundos. Claro. ¿Qué nos atrae tanto a estas historias? Creo que es la posibilidad de que en el fondo podrían ser ciertas. Sí. La historia que exploraremos hoy nos llega de alguien que asegura haber vivido esta experiencia en carne propia. Ajá. Un hombre que en su camino a trabajo se encontró con una mujer en un puente solitario. Lo curioso, ¿Qué? la vio varias veces esa misma noche, siempre con una actitud que lo inquietó. Y es en esos detalles, en lo que se aparta de lo cotidiano, donde la leyenda se afianza. Sí. ¿Qué detalles de esta historia te llamaron la atención? El hombre describe a la mujer con ropa inusual para una noche fría, un gorro de lana, un suéter delgado jeans ajustados y una pequeña mochila de plástico casi infantil. ¿En serio? No parecía la vestimenta adecuada para el clima y la mochila, simplemente no encajaba. Esas incongruencias, esos elementos que no terminan de cuadrar son las que siembran la duda Exacto. y alimentan nuestra imaginación. Totalmente. ¿Acaso la mujer ocultaba algo en esa mochila? Es la pregunta. Su vestimenta era una forma de despistar. ¿Quién sabe? Las preguntas sin respuesta se multiplican. Y las apariciones repetidas de la mujer añaden otra capa de misterio. ¿Mm? El hombre la ve primero al cruzar el puente, luego al regresar, y en cada encuentro ella lo observa de reojo, sin decir una palabra. Es como si lo estuviera estudiando, esperando el momento adecuado para actuar. Un juego psicológico que se intensifica con cada encuentro. Sin duda. El hombre la saluda con la cabeza, tratando de actuar con normalidad, pero la sensación de ser observado o acechado no lo abandona. Exacto. Y esa sensación se vuelve casi insoportable cuando llegan a un cruce peatonal. La mujer se agacha a rebuscar en su mochila de plástico con movimientos que al hombre le parecen exagerados, casi teatrales, como si quisiera llamar su atención, provocarlo. Una forma de medir su reacción. De tantear el terreno antes de dar el siguiente paso. ¿Es posible? La historia no lo revela, pero la tensión se palpa en el aire. El hombre, sintiéndose cada vez más incómodo, decide alejarse de la luz del semáforo, cambia, él avanza rápidamente. Pero la mujer es más veloz, lo adelanta, desaparece en la oscuridad como un fantasma. Una habilidad casi sobrenatural para moverse en las sombras, para aparecer y desaparecer a voluntad. Es como si la mujer controlara el escenario dictando las reglas del juego. Y el juego, lejos de terminar, alcanza su clímax en una calle poco iluminada. El hombre ve el reflejo de la mujer en una ventana. Está corriendo hacia él. El miedo, la adrenalina lo paralizan por un instante. El momento de la verdad del encuentro cara a cara que el hombre ha estado temiendo, la tensión acumulada, está a punto de estallar. Shira sobre sus talones, listo para enfrentarla, pero la mujer se detiene a pocos metros, con los ojos muy abiertos como en trance, en una mano sujeta con fuerza un objeto pequeño. Pero la oscuridad no le permite distinguir qué es. Ese objeto desconocido. Un arma, No lo sabemos. una ofrenda, una simple distracción. Cualquiera de esas. La incertidumbre más que el objeto en sí es lo que aterra al hombre. Dominado por el miedo, le grita, ¿qué quieres? Pero la mujer permanece en silencio, no se mueve, solo lo observa con una mirada intensa penetrante. Es una escena que se graba a fuego en su memoria. El silencio a veces puede ser más amenazador que cualquier palabra. En este caso, la falta de respuesta de la mujer solo aumenta el terror del hombre. Retrocede lentamente sin apartar la vista de ella, esperando una reacción. Pero la mujer no hace nada, simplemente lo observa como un depredador estudiando a su presa. Es una escena que podría interpretarse de muchas maneras. Claro. ¿Era la mujer una amenaza real o simplemente una figura perturbada, perdida en su propio mundo? La historia no nos da la respuesta. Finalmente, cuando la distancia le parece suficiente, el hombre se da la vuelta y corre, no mira atrás. El miedo lo impulsa hacia adelante, hacia la seguridad de las calles iluminadas. Nunca más vuelve a ver a la mujer. Un final abrupto que deja muchas preguntas sin respuesta, pero tal vez en ese misterio, en esa ambigüedad, reside la verdadera fuerza de la leyenda. Lo que me intriga es que, a pesar de la intensidad de la experiencia, el hombre no llamó a la policía esa noche. Interesante. ¿Por qué? Miedo al ridículo, vergüenza, o tal vez la sensación de que nadie le creería. Es una reacción común ante lo inexplicable. A veces preferimos silenciar nuestras experiencias, guardarlas en lo más profundo de nuestra memoria, por temor a que el mundo exterior no las comprenda. Al día siguiente, sus compañeros de piso, al escuchar su relato, lo convencieron de llamar a la policía. Pero ya era demasiado tarde. La mujer del puente, como un espectro, se había esfumado sin dejar rastro. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, sobre los límites de nuestra percepción
y sobre el poder de lo desconocido para cautivarnos y aterrorizarnos al mismo tiempo. ¿Y a ustedes? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece? ¿Han experimentado alguna vez una sensación similar de inquietud de ser observados por una presencia invisible? Los invitamos a compartir sus experiencias y reflexiones en nuestras redes sociales. En la segunda parte de esta inmersión en La Mujer del Puente, exploraremos las posibles interpretaciones de esta leyenda y analizaremos el impacto psicológico que este tipo de historias tienen en nosotros. No se lo pierdan. Les recuerden que la información es poder y compartir nuestras experiencias nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. No se olviden de suscribirse, dar me gusta y compartir este episodio con sus amigos. Hasta la próxima. Hasta luego. Retomemos nuestra conversación sobre La Mujer del Puente y profundicemos en las posibles interpretaciones de esta leyenda urbana. La ambigüedad de la historia nos permite explorarla desde diferentes ángulos. ¿Qué te parece si comenzamos por el aspecto psicológico? Me parece fascinante cómo este tipo de relatos conectan con nuestros miedos más primitivos. La figura de la mujer solitaria en la noche, su comportamiento errático, el objeto desconocido que porta, son elementos que disparan nuestra imaginación y nos hacen sentir vulnerables. Exacto, la oscuridad, el silencio, la soledad del puente son elementos que amplifican la sensación de amenaza. Claro. Y nos hacen más susceptibles a la sugestión de nuestro cerebro en un intento de comprender lo que sucede, busca patrones, explicaciones y a veces crea conexiones donde no las hay. Es como si proyectáramos nuestros propios miedos en la figura de la mujer del puente, la convertimos en un símbolo de todo aquello que nos inquieta la incertidumbre. Ajá. Lo desconocido. Sí. La posibilidad de ser víctimas de algo que no podemos controlar. Y esa sensación de falta de control es precisamente lo que alimenta la ansiedad y el miedo. La mujer del puente, en este sentido, puede interpretarse como una representación de la vulnerabilidad que todos experimentamos en mayor o menor medida. ¿Y qué hay del objeto que la mujer sostiene en la mano? Podría ser un elemento simbólico. Sin duda, la falta de información sobre la naturaleza del objeto nos invita a llenarlo de significado. Podría representar un arma, una amenaza directa, o tal vez un objeto de poder, algo que le confiera a la mujer, una aura de misterio y peligro. Me parece interesante cómo la historia deja espacio para la interpretación personal. Cada quien, según sus propias experiencias y miedos, puede imaginar qué hay en esa mano, qué intenciones se ocultan tras la mirada de la mujer. Exactamente, las leyendas urbanas, a diferencia de los relatos con un final cerrado, nos permiten participar en la construcción del significado. Y es en esa participación, en esa interacción entre la historia y nuestra propia psique, donde reside su verdadero poder. ¿Y qué hay de las motivaciones de la mujer del puente? ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Qué buscaba con sus apariciones y su comportamiento errático? Las leyendas urbanas a menudo se basan en la idea de que existen fuerzas ocultas, energías inexplicables que escapan a nuestra comprensión. La mujer del puente podría interpretarse como un ser sobrenatural, un espectro que vaga por el lugar buscando algo o alguien. Esa interpretación se alinea con la creencia popular de que los puentes son lugares de paso. No solo entre dos puntos físicos, sino también entre el mundo de los vivos y de los muertos. Exacto, en muchas culturas los puentes se asocian a rituales de transición, a la idea de cruzar un umbral hacia lo desconocido. La mujer del puente, en este contexto, podría ser un alma en pena atrapada entre dos mundos, incapaz de encontrar la paz. O tal vez, como mencionaste antes, se trate de una persona con problemas mentales, alguien que ha perdido el contacto con la realidad y deambula sin rumbo, actuando de forma impredecible. Es una posibilidad que no podemos descartar. La línea que separa la locura de la razón a veces es muy tenue, y las leyendas urbanas, en su capacidad de mezclar lo real con lo imaginario, nos confrontan con esa ambigüedad, con la dificultad de discernir lo que es verdadero de lo que es producto de nuestra mente. Y en ese juego de espejos entre la realidad y la ficción, se esconde la fascinación que ejercen sobre nosotros. Las leyendas urbanas nos atraen porque nos permiten explorar nuestros miedos de forma segura, porque nos confrontan con lo inexplicable. Y nos recuerdan que el mundo es un lugar lleno de misterios que aún no hemos resuelto. Exactamente, las leyendas urbanas, en su capacidad de desafiar nuestra lógica y alimentar nuestra imaginación, nos recuerdan que hay límites a nuestro conocimiento, que hay cosas que no podemos explicar y que tal vez en ese misterio reside la verdadera belleza del mundo. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Creen que la mujer del puente es un ser sobrenatural, una persona con problemas mentales o simplemente una figura inventada para asustarnos? Los invitamos a compartir sus opiniones y teorías en nuestras redes sociales. En la tercera parte de este terror y mitos urbanos, analizaremos el impacto de la tecnología en la difusión de las leyendas urbanas y exploraremos cómo estas historias se adaptan a los tiempos modernos. No se pierdan. Hemos recorrido un largo camino en nuestro análisis de la mujer del puente, explorando las diversas capas de significado que se esconden detrás de esta leyenda urbana, desde el miedo a lo desconocido,
pasando por la vulnerabilidad humana, Ajá. hasta las posibles explicaciones psicológicas y sobrenaturales, hemos abierto un abanico de interpretaciones. Y en esta última parte de nuestro terror y mitos urbanos, me gustaría enfocarme en un aspecto que no podemos ignorar: el impacto de la tecnología en la difusión de estas historias y cómo se adaptan a los nuevos tiempos. Antes las leyendas urbanas se transmitían de boca en boca alrededor de una fogata o en los oscuros rincones de un bar. Hoy, Internet y las redes sociales han amplificado su alcance de manera exponencial. Es cierto, ahora una historia como la de la mujer del puente puede llegar a miles de personas que en cuestión de minutos, un simple tweet, una foto borrosa en Instagram, un video en TikTok son suficientes para que la leyenda se viralice y adquiera una nueva vida. Y no solo se trata de la velocidad de la difusión, Claro. sino también de la forma en que las nuevas tecnologías modifican la narrativa. Las imágenes, los videos, los audios añaden una capa de realismo a la historia, difuminando aún más la línea entre la ficción y la realidad. Pienso en todos esos videos virales que supuestamente muestran fantasmas ovnis o criaturas extrañas, aunque muchos de ellos son falsos o están manipulados, generan un impacto en el espectador, nos hacen dudar y nos invitan a creer en la posibilidad de que lo imposible sea real. Exacto. Y en el caso de las leyendas urbanas, esa ambigüedad es parte de su atractivo. Nos gusta pensar que en el fondo podría haber algo de verdad en esas historias, que no todo tiene una explicación racional. Pero más allá del entretenimiento y la fascinación que generan, creo que también es importante analizar el lado oscuro de esta viralización. Las leyendas urbanas, en algunos casos, pueden ser utilizadas para difundir información falsa, crear pánico o incluso justificar actos violentos. Es un punto crucial. La facilidad con la que se puede manipular la información en Internet nos obliga a ser más críticos, a contrastar las fuentes, a no creer todo lo que vemos o leemos. Es nuestra responsabilidad como consumidores de información discernir lo que es real de lo que es producto de la imaginación o la manipulación. Y en ese sentido, creo que la educación juega un papel fundamental. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a navegar por el mundo digital de forma responsable, a ser críticos con la información que reciben y a no dejarse llevar por el sensacionalismo o la paranoia. Totalmente de acuerdo, la información es poder, pero también puede ser un arma de doble filo. Depende de nosotros utilizarla de forma ética y responsable para construir un mundo más informado, más crítico y más resiliente ante la desinformación. Y volviendo a la leyenda de la mujer del puente, creo que este análisis nos ha permitido comprender que estas historias no son solo cuentos para asustar, sino que reflejan nuestros miedos, nuestras creencias y nuestra forma de entender el mundo que nos rodea. Exacto, las leyendas urbanas son un espejo de la sociedad en la que vivimos, un reflejo de nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades. Al estudiarlas nos estamos estudiando a nosotros mismos. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestro terror y mitos urbanos dedicado a la mujer del puente. Esperamos que esta inmersión les haya resultado interesante y les invite a seguir explorando el fascinante mundo de las leyendas urbanas. No olviden suscribirse a nuestro podcast, dejar su me gusta y compartir este episodio con sus amigos. Gracias por acompañarnos en esta aventura sonora. Hasta la próxima.